Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además: ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. Los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo, pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, el hermano de José, porque dijo: no vaya a pasarle algo malo. Génesis 42, 1 al 4. En los tiempos antiguos, el hambre era realmente una catástrofe, tal como lo es hoy en día en muchas partes del mundo. En aquel entonces se requerían condiciones casi perfectas para producir buenas cosechas, ya que no había fertilizantes químicos ni pesticidas. Cualquier variación en el delicado balance de la lluvia o de los insectos podía hacer que se perdieran las cosechas y hubiera hambre, porque la gente confiaba casi exclusivamente en sus propias cosechas, tanto para el alimento humano como para alimentar a sus animales. La falta de almacenamiento, refrigeración y transporte convertían una hambruna en una situación desesperada. Esta era la realidad que se vivía en todo Medio Oriente, algo que Dios mismo había anunciado a través del sueño que había tenido el faraón y que José había interpretado. Sin la intervención de Dios, la nación egipcia se habría desmoronado. No obstante, José había preparado a Egipto para este momento. No pasó mucho tiempo para que los grandes problemas del mundo llegaran hasta la casa de Jacob, de modo que el hambre ya no fue un problema mundial, sino un problema familiar para él. Sin embargo, José, quien también era hijo de Jacob, se encontraba en una posición excepcional. Él era el único capaz de dar una respuesta satisfactoria a todos los pueblos que se dirigían a Egipto para buscar alimento. A diferencia de lo que ocurría en todos lados, en Egipto había abundancia de comida, y obviamente las noticias no tardaron en llegar a la casa de Jacob. Los hermanos de José recordaban que habían vendido a su hermano como esclavo, y también sabían que aquellos mercaderes iban camino a Egipto. Por lo tanto, seguramente, sus conciencias les remordían cada vez que aquel lugar era mencionado. Estos hombres habían vivido con este terrible secreto durante 20 años. Nunca habían hablado de ello. Sin embargo, nunca habían olvidado aquel incidente. Por ello, cualquier mención de José o de Egipto sin duda sacaba a relucir el sentimiento de culpa tan claramente que incluso Jacob notó la mirada de perplejidad en el rostro de sus hijos. La familia de Jacob se hallaba sumida en la incertidumbre. El hambre estaba invadiendo también la región en la que ellos se encontraban. Las reservas de granos se estaban agotando y con ellas las posibilidades de supervivencia. Por ello, Jacob se vio obligado a enviar a sus 10 hijos a Egipto. El hambre no es algo bueno. Sin embargo, Dios usó esta circunstancia para llevar a los hermanos de José a Egipto, algo que normalmente ellos jamás habrían hecho. Dios puede y hace uso de cualquier circunstancia para que lleguemos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Pero, ¿por qué Jacob envió solo a 10 de sus hijos? Porque no quiso dejar ir con ellos a Benjamín, su hijo menor. Jacob amaba mucho a Benjamín, porque era el único hermano verdadero de José, y hasta donde él sabía, el único sobreviviente de Raquel, su amada esposa. Jacob había perdido a José 20 años antes, y vivía con el miedo constante de que algo le sucediera también a Benjamín, quien era su hijo más joven, el hijo de su vejez, lo único que conservaba de Raquel. Por ese motivo, mantenía su mirada cercana y protectora sobre él. Si Jacob hubiera sabido, si tan solo hubiera podido confiar en la mano de Dios que él no podía ver. De hecho, la única razón por la que había alimento en Egipto era porque Dios había enviado a José por delante. Indudablemente, Dios sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, a pesar de todos sus temores, Jacob estaba ejerciendo su fe en que en Egipto estaba la salvación para toda su familia. ¿Qué significa tener fe? Mucha gente piensa que la fe es algo misterioso e inalcanzable, y por eso se preguntan, ¿cómo puedo creer? Jacob nos da un ejemplo de ello. Él
oyó la noticia de que en Egipto había alimento, creyó que aquello traería vida para él y para toda su familia, y actuó conforme a su fe, enviando a sus hijos a aquel lugar para traer comida. Esa es la fe que salva. Algunos se preguntan, ¿cómo puedo creer en Jesús? Sin embargo, sería absurdo imaginar a Jacob allí, frente a sus hijos, diciendo, escuché que hay alimento en Egipto, pero ¿cómo voy a creerlo? Piénsalo. Hoy, las personas se encuentran en una situación aún más desesperada que la de Jacob y su familia. Al igual que para ellos esta hambruna severa significaba una muerte segura, para cada ser humano su condición de pecador significa la muerte eterna. Así como Jacob escuchó que en Egipto había alimento, hoy la palabra de Dios te da la buena noticia de que en Jesús puedes encontrar la salvación para tu alma. Solo el Señor Jesucristo es la diferencia entre la vida y la muerte. Si te preguntas cómo puedes creer, debes saber que la manera de hacerlo es actuar en consecuencia. Eso fue lo que el anciano Jacob hizo, y esa fue la manera en que obtuvo el alimento que trajo vida a su familia. Esa es también la manera en la que tú puedes obtener la salvación que te traiga vida eterna, creyendo en las buenas noticias de salvación y actuando en consecuencia, es decir, colocando toda tu fe en Jesús.